Bien, le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por sus cuidados, por su provisión, por su protección que recibimos de Él. Le damos gracias a Dios por la vida, porque mientras tenemos vida, tenemos esa oportunidad de servirle a nuestro Dios. Le damos gracias a Dios por su palabra, porque su palabra es la fuente de vida y de vida eterna. Porque su palabra es la fuente de transformación. Porque como hemos escuchado a través de su palabra el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos da ese gozo. Ha perdonado nuestros pecados, ha perdonado nuestro pasado y nos da salvación, y nos da alegría, y nos da paz, y nos da propósito mientras estamos aquí, a este lado de la eternidad, mientras esperamos a nuestro Señor y Salvador. Le damos gracias a Dios por el libro de Primera de Juan que estamos estudiando. Dios desea tener comunión contigo. Dios desea, Él quiere tener comunión con su iglesia, con sus criaturas, con cada uno de nosotros. Y esta tarde vamos a enfocarnos en Primera de Juan. Ya estamos en el capítulo 4, versículos 1 al 6, y el título de esta sección del estudio es Permaneciendo en Dios y en su amor. Permaneciendo en Dios y en su amor. Así que vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. La palabra de nuestro Dios dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en medio de este mundo, de esta sociedad. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, el anticristo, los falsos maestros. Ellos son del mundo, por eso, dice, hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de la mentira, el espíritu del error. Le damos gracias a Dios por esta hermosa carta, Primera de Juan. Y mis hermanos, si nosotros recordamos la semana pasada, el apóstol Juan, él termina en el capítulo 3 diciéndonos que la máxima seguridad del creyente, del verdadero Hijo de Dios, dijimos que es dada por el ministerio del Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? Esa es la manera como es que el apóstol Juan concluye el capítulo 3. En otras palabras, él nos dice: sabemos que nosotros permanecemos en Dios, sabemos que verdaderamente somos hijos de Dios por el Espíritu que mora en nosotros. Pero mis hermanos, esto plantea otro problema en la mente del apóstol Juan, mientras él continúa su batalla con estos falsos maestros por las mentes y los corazones de estos hermanos en Éfeso. Si ustedes recordarán la introducción de esta carta, estábamos hablando de que el apóstol Juan se está dirigiendo a la iglesia en Éfeso y él está advirtiendo a estos hermanos de ciertas personas que se habían levantado del mismo seno, de la misma congregación, y estaban enseñando doctrinas totalmente equivocadas. ¿Verdad? Eso hemos comenzado, o dijimos. Esta tarde
Vamos a continuar, hermanos, el mismo pensamiento del apóstol Juan. Y yo estoy convencido que este pasaje es muy crítico para cada uno de nosotros. Así que vamos a hacerlo de una manera bien despacio, como decimos, paulatina, asegurándonos que tú y yo, mis hermanos, estamos siendo edificados en la misma palabra de nuestro Dios. Si nosotros recordamos, solamente habían pasado ciertas décadas después de la partida de nuestro Señor Jesucristo, de la ascensión. La iglesia primitiva había recién comenzado. Pero a pesar que la iglesia primitiva, mis hermanos, era nueva y era fuerte y tenía una gran medida de pureza, podemos ver aquí que el apóstol Juan, él reconoce y él está consciente del peligro que representan estos falsos profetas, estos falsos maestros dentro de la congregación. Y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis. Como les dije, no habían pasado más que 3, 4, 5 décadas, pero sin embargo vemos ya a los falsos maestros, a los falsos profetas. Imagínense ustedes, mis hermanos, la cantidad, el número quizás incalculable de falsos maestros, falsos profetas que están en actividad en nuestra sociedad. Han pasado casi 2000 años en que el apóstol Juan nos está escribiendo y nos está advirtiendo de la actividad de estos falsos maestros. Si apenas unas décadas después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo ya habían falsos maestros, imagínense ustedes cuántos falsos maestros y falsos profetas están en actividad después de 2000 años. ¿Verdad? Pero el otro punto que también quisiera hacerlos reflexionar es el siguiente, que a diferencia del cristiano, el enemigo, Satanás, no duerme. Es bien triste, me puse a reflexionar. Satanás apenas había nacido la iglesia del Señor, pero ya estaba ahí, su actividad, trabajando, tratando de detener el avance, el crecimiento de la iglesia del Señor. Pero muchas veces nosotros estamos aquí, sentados. Hay mucha apatía. Hay algo que está sucediendo con la iglesia de nuestro Dios. El enemigo, mi hermano, no duerme. Es el deseo de mi corazón que este estudio pueda despertar en nosotros ese deseo de estar, mis hermanos, en comunión con nuestro Padre Celestial y pedirle al Espíritu Santo de Dios que envíe un avivamiento. No solamente a su iglesia local, aquí a la IBE, sino también a la iglesia universal. El enemigo no duerme, como lo vamos a ver. El apóstol Juan, mis hermanos, él sabía que muchos de estos falsos maestros estaban igualmente interesados en decir lo siguiente, que sus falsas enseñanzas, que sus falsas doctrinas se originaban en el mismo espíritu de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Eso es lo que escuchamos hoy en día. Cuando vemos en el internet y vemos estos falsos maestros, estos falsos profetas, siempre ellos llaman el origen de lo que ellos enseñan o de las evidencias que ellos quieren darnos que provienen del Espíritu de nuestro Padre Celestial, del Espíritu Santo. ¿Verdad? Mis hermanos, este siguiente obstáculo, este siguiente examen que el apóstol Juan, esta siguiente prueba que el apóstol Juan nos está presentando esta tarde, es una de las más difíciles de cruzar para el cristiano, de avanzar. ¿Sabes por qué? Porque este obstáculo es como la arena movediza, como los pantanos. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver, o cuántos de ustedes quizás se han encontrado con una arena movediza?
con un pantano? ¿Cuántos de ustedes? Aquí hay dos hermanas, ¿verdad? Cuán peligroso que es una arena movediza, que es un pantano, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando era pequeño, ¿cuántos han visto esta película de Tarzán? El rey de la selva. Estábamos pequeñitos ahí y siempre pasaban estos pasajes de la arena movediza, ¿no? Uy, qué espanto que daba ahí. Había una persona que entraba y comenzaba a moverse y de un momento a otro era tragado por las arenas mismas. Qué espanto que daba en los niños. Yo recuerdo cuando llegaba a esa parte estaba así, ¿verdad? Mis hermanos, las arenas movedizas. Pero hay algo bien interesante de las arenas movedizas. En la superficie parecen atractivas. Hay flores, hay plantas quizás hermosas, mucha vegetación, una apariencia. Pero un paso en falso, en el lugar equivocado, mi hermano, y la persona es completamente, literalmente, tragada, ¿verdad? Eso es lo que pasa con las arenas movedizas. Eso es lo que pasa, mis hermanos, con los falsos maestros. Ahora, esto es muy interesante. Una vez que alguien ha sido atrapado por las arenas movedizas, lo peor que esa persona puede hacer, ¿qué es? ¿Se acuerdan ustedes de la película de Tarzán? ¿Cuál es lo peor que esa persona puede hacer cuando está en la arena movediza? Tratar de salir, ¿verdad? Moverse. Tratar de salirse ahí. ¿Por qué? Porque se va a hundir más rápidamente. Si lucha, si trata de escaparse por sí mismo, se va a hundir más aún. La única esperanza de salir de ese lugar es de un rescate oportuno, que muy frecuentemente es muy difícil por parte de otra persona, ¿verdad? Por parte de otra persona. Estaba escribiendo este mensaje y me acordé de uno de mis hermanos, de mis hermanos mayores. Nosotros, como ustedes quizás han escuchado nuestro testimonio, somos 2 hermanos, 6 mujeres y 6 hombres. Y todos los 2 hemos sido expuestos a la palabra de Dios, al Evangelio. Pero quiero decirte esto, mi hermano, que las tierras movedizas, que los pantanos, que los falsos maestros, que las falsas doctrinas son reales. Uno de mis hermanos, precisamente, se encuentra en esta situación, en medio de la tierra movediza, en medio de un pantano. Es el deseo de mi corazón que como iglesia, algo por los últimos años el Señor ha puesto en mi corazón de estar orando por mi hermano, por salvación, por su familia. Así que oremos por él. Yo estoy seguro que muchos de nosotros también tenemos familiares y amigos en estos precisos momentos, en medio de estas tierras movedizas. Estas personas, al igual que mi hermano, necesitan de todos nosotros, de tú y yo, de la iglesia. Estemos orando para que el Espíritu Santo de Dios haga su obra, que Él pueda enviar un instrumento, una persona, alguien, para que pueda rescatar a estos seres queridos. Pero ¿sabes qué? Por supuesto que es mucho más sencillo y mucho más sabio mantenerse lejos, fuera de las arenas movedizas, de los pantanos, ¿verdad? Que ser sacado por otra persona, que estar luchando ahí. En otras palabras, estoy hablando de la prevención. Es preferible, mi hermano, mantenerse lejos de estos falsos maestros, de estas falsas enseñanzas. Prevención. Yo creo que nosotros estamos siendo bien familiarizados con esta palabra prevención y vacuna.
estamos viviendo una pandemia, el COVID-19, ¿verdad? Y la pregunta que tengo para ti, mi hermano, es, ¿qué quisieras tú? ¿Sufrir la enfermedad o prevenir la enfermedad del COVID? ¿Quisieras ser tratado, rescatado ahí, quizás en una cama de cuidados especiales con un ventilador ahí? ¿O quisieras tú recibir la vacuna del COVID? ¿Cuál de esas cosas quisieras hacer? La prevención, ¿verdad? Por supuesto. Y eso es lo que la palabra de Dios, mis hermanos, nos habla a nosotros. Ser vacunados. Usar la prevención que la palabra de Dios, mis hermanos, nos da y nos dice: manténganse lejos, apartados de esas tierras movedizas, de esos pantanos, de esos falsos maestros. Y la mejor, mi hermano, prevención y la mejor vacuna que nosotros podemos recibir es precisamente en la palabra de nuestro Dios. Y hay un pasaje muy hermoso que yo estoy seguro que nos va a ayudar a todos nosotros a mantenernos lejos de esas arenas movedizas. La palabra de Dios a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 14 nos dice lo siguiente. Ahora bien, dice, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Dice, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Voy a hacer un pequeño paréntesis. He sentido en mi corazón, como les dije al inicio, ir lento con este estudio. No quisiera dejar nada en la mente de ustedes sin ser explicado. Este pasaje es de mucha importancia. Así que quizás en tu mente estarás pensando, uy, el pastor Julio está hablando aquí de los apóstoles y de los profetas. Pero quisiera llevarlos, mis hermanos, a Primera de Juan, o Efesios, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 20. Y el apóstol Pablo nos habla de los apóstoles y profetas como la fundación de la iglesia. Cuando tú estás construyendo, cuando tú estás edificando, mi hermano, una casa, esa casa solo necesita una fundación, ¿verdad? No puedes construir 2, 3, 4, 5 fundaciones. Lo que necesitas tú después de haber colocado los cimientos, la fundación, lo que tú necesitas es edificar. ¿Estamos? Mira lo que el apóstol Pablo nos dice. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento, dice la iglesia, está hablando de la iglesia, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién dice? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, cada una de las cosas colocadas en el lugar donde debe de estar, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Verdad? Los apóstoles y los profetas tuvieron su tiempo. Ellos fueron la fundación de la iglesia de nuestro Dios. Quizás más adelante vamos a tener un estudio especial para poder continuar hablando sobre estos hombres apóstoles y profetas. Pero la palabra de Dios nos dice que ellos tuvieron su lugar, su tiempo. Ellos fueron la fundación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y que ahora tenemos evangelistas, en otras palabras, hombres que tienen el don del Espíritu Santo para poder proclamar el evangelio de salvación a multitudes. Y es el deseo de mi corazón
que nuestro Dios levante hombres y mujeres que tengan ese don de poder proclamar a multitudes el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que nuestra sociedad necesita. Y luego nos dice, dio dones a la iglesia, dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En otras palabras, ahora tenemos 3 personajes, evangelistas, pastores y maestros. Y él dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve, dice, a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la responsabilidad de un pastor, de un maestro? Preparar, entrenar, equipar, edificar a la iglesia. Y dice, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos, dice, maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como niños, ¿verdad? No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier doctrina de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen, dice, la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta que parecernos más y más a Cristo, a que podamos nosotros reproducir con nuestras vidas el carácter de nuestro Señor, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. En otras palabras, mis hermanos, la vacuna de la que estoy hablando a ustedes, la medida de prevención que el Señor nos está hablando es la siguiente. Él nos está diciendo que es aquí, en este lugar, la iglesia local, el centro primario para la enseñanza y la edificación de la iglesia, mis hermanos. Él nos está diciendo, manténganse lejos, apártense de esas tierras movedizas. Es aquí, en este lugar, el principal lugar, centro, que le ha placido a nuestro Padre Celestial, quien es sabio sobre los sabios, para que tú y yo seamos entrenados, enseñados y edificados en su palabra. Esa es la vacuna espiritual que el apóstol nos está hablando a cada uno de nosotros. Así que la pregunta que tengo para ti, mis hermanos, mi hermana, es la siguiente. ¿De dónde estás recibiendo la enseñanza espiritual? ¿De dónde? Si el Señor, si el apóstol nos dice que este es el centro primario de nuestra enseñanza, ¿de dónde estás recibiendo la enseñanza de la palabra de Dios? ¿A quién estás consultando? Si Él ha dicho que aquí en su iglesia local Él va a llamar y va a equipar y va a darle dones a personas especiales, a pastores para enseñar su palabra, ¿a quién estás consultando? ¿A quién escuchas? ¿A quién miras? ¿A quién estamos imitando? ¿Cuántos han escuchado hablar de el cigarro o fumar de segunda mano? ¿No? No necesariamente es la persona que sufre la que está fumando activamente, sino muchas veces la persona que está expuesta, el compañero, generalmente la esposa o el esposo, que a pesar que no fuma, pero es expuesto, ¿verdad? Se dice un fumador de segunda mano. Es triste, mi hermano, decir que
Estamos viviendo tiempos de la iglesia donde vemos muchos cristianos que están creciendo en la palabra de Dios, pero de segunda mano, ¿verdad? Están escuchando de otras fuentes, no del lugar y de las personas que Dios ha levantado. ¿Te crees parte de esta iglesia, mi hermano? De esta iglesia local. ¿Te sientes, voy a decirlo de una manera sana, ¿no? Orgulloso, porque el orgullo es malo, ¿no? Pero te sientes contento, feliz que estás aquí, en este lugar, en esta iglesia. ¿Cuántos levantan la mano? Te sientes contento. Te sientes contento. ¿Estás convencido, mi hermano, que Dios te ha traído a este lugar? ¿Estás convencido tú? Esto es importante. Es importante, mi hermano, saber, creer, sentir que estamos en el lugar donde el Señor nos ha traído. Esto es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque solo de esa manera tú vas a escuchar a tu pastor. Porque solo de esa manera, mi hermano, tú vas a estar convencido que es Dios enseñándote a través de este hombre. Es el deseo de mi corazón, que todos los que estemos aquí tengamos ese convencimiento. Es el deseo de mi corazón que todos los que están aquí, todos los miembros de la IBE puedan tener este sentir. No quisiera perder a ninguno de ustedes. Pero déjame decirte lo siguiente. Si tú no estás convencido, y es bueno, mi hermano, que Dios te ha traído a este lugar, si tú no estás convencido, no es que yo quisiera, pero ¿qué estás haciendo aquí en este lugar? Estás perdiendo el tiempo, ¿verdad? Estamos perdiendo el tiempo si no estamos convencidos que Dios nos ha traído a este lugar, ¿verdad? ¿Es lógico? ¿Es espiritualmente verdad? Por supuesto. ¿Sabes qué? Satanás va a usar muchas personas que están aquí en este lugar para tratar de detener el avance del evangelio, el avance de la iglesia, para destruir la unidad de la congregación. Es el deseo de mi corazón, mi hermano. Y no estoy diciendo que no seas hermano. Es normal. Si tú no te sientes parte de este lugar, vamos a estar orando para que Dios pueda guiarte a un lugar donde tú puedas crecer espiritualmente. A un lugar donde tú puedas ser un instrumento de Él, que Él pueda usar para extender y proclamar su evangelio. No está malo. Pero si tú no estás convencido, mi hermano, ten cuidado. No es bueno. No es bueno. Yo le doy gracias a Dios por muchos hermanos y hermanas aquí. Les voy a decir esto. Que toman 30, 40 minutos en transportación. Quiero decirlo, no usando el carro porque nos están mirando de diferentes lugares. Y en muchos lugares la transportación, el vehículo no es tan común, ¿verdad? A veces pueden pensar que los hermanos caminan, pero usando sus vehículos demoran 30, 40 minutos para llegar a este lugar. Porque estos hermanos están convencidos que Dios los ha traído aquí. Y están convencidos que se están edificando a través de hombres que el Señor ha levantado en su iglesia local. Gloria a Dios. Amén. Señor los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. ¿En qué lugar de este proceso de madurez te encuentras, mi hermano? ¿En qué lugar? ¿Como un niño todavía? Que puede ser arrastrado de un lado a otro por estas nuevas enseñanzas, por estos falsos maestros. ¿O ya estás
en un nivel de madurez espiritual. ¿En qué lugar, en qué proceso te encuentras? ¿Estás dando gracias a Dios por la enseñanza que se da aquí en este lugar? ¿Le das gracias a Dios? ¿Le das gracias a Dios por la enseñanza que recibes, la palabra, el alimento espiritual? ¿Le das gracias a Dios por la dedicación de tu pastor? ¿Le das gracias a Dios? ¿Le damos gracias a Dios por nuestros líderes, por nuestros maestros? ¿Sabes qué? Son muchas horas las que se usan para poder desarrollar un mensaje. Son muchas horas de reflexión. Hay mucho trabajo. Y no solamente el aspecto intelectual, de conocimiento, sino horas de trabajo espiritual, mi hermano. Es el deseo de mi corazón que estemos agradeciendo a nuestro Dios por nuestros pastores, por nuestros maestros, porque ellos invierten sus vidas para poder cumplir lo que el apóstol Pablo nos dice aquí, de preparar, de edificar la iglesia local. Amén. Los falsos maestros, mis hermanos, son como arenas movedizas, tierras pantanosas. Como les dije, voy a ir despacio. Realmente lo que estamos haciendo ahora es solamente la introducción de este nuevo pasaje de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. En la superficie parecen inocentes los falsos maestros, oportunos, dispuestos, muy serviciales, muy tolerantes, muy pacientes. Hay una frase en Perú que decimos, como que si no matasen una mosca. Así son los falsos maestros. El apóstol Juan nos dice que de aquí se levantan. Y esta es la apariencia, igual que las tierras, que las arenas movedizas, la superficie, la fachada que dan. Tolerantes, pacientes, dispuestos a todo, serviciales, oportunos. La dinámica es esta. Por eso dije, ¿estás convencido que Dios te ha traído a este lugar? Por eso lo dije. Porque el hermano frustrado, cansado, que no se siente parte de esta iglesia, va a ir a esta persona y va a contar, ¿sabes qué? Mi pastor no tiene tiempo, el pastor. Y la otra, no tiene tiempo, yo tengo tiempo. ¿Sabes qué? Mi pastor es bien, pareciera que no le interesco yo. Cuando comienzo a hablar, pero ¿sabes qué? ¿Y sabes qué? Mi pastor me siente él, y mi pastor, y yo. Él va a solucionar todos tus problemas. ¿Sabes por qué? Porque tú le estás diciendo las cosas que te faltan y lo que tú quieres escuchar. ¿Verdad? Voy a hablarlo de una manera con bastante tino. Me hace acordar mucho al amante, tanto el hombre como la mujer. Cuando el pecado del hombre y de la mujer comienza a crecer y comienza la infidelidad, porque la infidelidad, mi hermano, comienza en el corazón, ¿verdad? No comienza ya en el acto en sí, comienza desde antes. Entonces el amante se acerca a la persona que piensa ella que le va a solucionar los problemas y le dice, ¿sabes qué? Mi esposo me pega. Ay, pobrecita, ¿cómo te va a pegar? Y comienza a sobarla. ¿Sabes qué? Mi esposo no me da de comer. Uy, mira, yo te voy a dar todo.
¿Sabe qué? Mi esposo es bien mal genioso, es muy autoritario. Y el amante comienza a pintarle todas las cosas. ¿No es lo mismo? A ver, ¿cuántos creen que es lo mismo? Todo color de rosa. Es lo mismo. Es la manera, mi hermano, cómo es que el falso maestro, el falso profeta se te va a presentar. Pero ¿sabes qué? El falso maestro, al igual que el amante, acecha mientras la víctima, mi hermano, se acerca, esperando como la arena movediza, tragársela sin compasión. Y es muy difícil salir de ese lugar. Es muy difícil volver a la iglesia local. Al igual que a la mujer que ha sido engañada, volver con el esposo. ¿Cómo voy a volver? Mira cómo me ha dejado los ojos negros. ¿Cómo le voy a decir, perdóname, mira, pensaba que me iba a tratar mejor que tú, pero me ha maltratado? Hasta me hacía trabajar para él, gracias que tú trabajabas por mí. ¿Cómo va a regresar? Esa es la historia de muchas personas. Se hace difícil, ¿verdad? Regresar. Por eso, mi hermano, el apóstol Juan nos dice, aléjense, apártense de las arenas movedizas. Por afuera son muy atractivas, pero ya sabes cuál va a ser tu fin. Te va a tragar, te va a destruir. Mi hermano, si amas a Dios, mantente alejado de los falsos maestros. Mantente alejado de las arenas movedizas. Recibe la vacuna espiritual. Recibe la vacuna espiritual. ¿Para qué te vas a otro lugar? ¿Para qué te vas a visitar al amante? Aquí tienes a una persona que te ama y que desea lo mejor para ti, mi hermano, mi hermana. Recibe la vacuna espiritual. Este es el lugar, la iglesia local. Es el lugar que el Señor ha diseñado para que tú y yo, mis hermanos, seamos edificados, podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les dije al inicio, este es un pasaje muy crítico, muy importante para mí, mi hermano. Estaba diciendo a mi esposa, por favor, ora por mí, porque este es un mensaje muy importante que la iglesia necesita escuchar. Y yo le pido al Señor, le pido al Espíritu Santo que nos ayude a poder de una manera, hermanos, sabia, presentar lo que el mensaje de Dios tiene para nosotros. Pero este es un mensaje muy importante. ¿Cómo sabes si estás permaneciendo en Dios y en su amor? Porque ese es el título de esta sección, de este estudio, ¿verdad? ¿Cómo sabes tú, mi hermano, si estás permaneciendo en Dios y en su amor? Puedes saberlo por los maestros que estás siguiendo. Puedes saberlo por el tipo de maestros que estás siguiendo. Si estás siguiendo a un verdadero maestro, si estás siguiendo a un maestro que es guiado por el Espíritu Santo de Dios, entonces, mi hermano, esta es una clara evidencia que tú amas a Dios, que estás en el buen lugar, que has recibido esta vacuna. Si estás siguiendo el espíritu de un falso maestro, también es una clara evidencia, mi hermano, de que no amas a Dios. Ahora, en base a todo lo que hemos dicho, hermano, en base a todo lo que hemos meditado y reflexionado en estos minutos, es como que si el apóstol Juan, de una manera, tratando de ayudar a estos hermanos en Éfeso, él viene con esta pregunta y dice, aunque no la vemos aquí en el pasaje, pero la idea es la siguiente, dice, ¿qué debemos hacer cuando alguien que dice tener la autoridad del Espíritu Santo de Dios
propone otro tipo de doctrinas, viene con doctrinas que no están fundamentadas en la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con esas personas? Esa es la pregunta que él está diciendo. ¿Qué está haciendo? No la vemos, pero de una manera implícita. Y vemos como el apóstol Juan en el versículo 1, en el capítulo 4, él nos dice lo siguiente, dice, si queremos permanecer en la comunión con Dios y en su amor, tenemos que probar, tenemos que examinar, tenemos que discernir, dice los espíritus. Tenemos que. Y ese tenemos que es algo activo. Hay un esfuerzo, que lo vamos a ver más adelante. No es nada pasivo. La verdad, mis hermanos, es que el mundo nunca ha estado libre de estos hombres, de estos falsos maestros, de estos falsos profetas. Y la verdad de nuestro Dios siempre ha sido falsificada por estos falsos maestros. Siempre, esto no es nada nuevo. ¿Se acuerdan ustedes? Génesis capítulo 3, en el huerto del Edén. ¿Quién fue el primer falso maestro ahí? La serpiente. ¡Oh! Con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ninguno de los... Falsificando, ¿verdad? Usando la palabra de Dios, pero cambiándola, distorsionándola, convirtiendo la verdad en una mentira, en el error. Esto no es nada nuevo, mis hermanos. Esto es tan viejo como el huerto del Edén, ¿verdad? Es muy viejo. Y el aumento, mi hermano, de esta actividad de los falsos maestros, de los falsos profetas, nos dice que nuestra generación no es una excepción a esta regla. Peor todavía. Estamos viviendo una época en la cual el número, como mencioné al inicio, se ha multiplicado de una manera exponencial. Es increíble. Hace años atrás se hablaba de denominaciones, ahora cada hombre, cada mujer prácticamente es una religión, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. Vas al internet y encuentras un número incalculable, imaginable de falsos maestros. Y esto trajo a mi mente este hermoso versículo que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 3. Él dice lo siguiente, dice, pues llegará el tiempo. Wow, llegará el tiempo. Yo estoy convencido, mis hermanos, que estamos viviendo estos días. Nuestros días son estos tiempos que el apóstol Pablo está hablando a Timoteo. La venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca, mi hermano. No necesitamos otras evidencias más. Por supuesto, hay muchas otras evidencias. Pero la multiplicación exponencial de los falsos maestros y su mentira, el error y la apatía de la iglesia son dos marcas que nos hablan que nuestro Señor está muy cerca. Y le damos gracias a Dios, porque vamos a tener ese privilegio de encontrarnos con el Señor, ese gozo, esa bendita bienaventuranza de su venida, ¿verdad? Amén. Pero por otro lado también es una responsabilidad grande para nosotros, como iglesia. Estamos aquí con una misión, y esa misión es proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gozo por un lado, una obligación por el otro. Pues llegará el tiempo en que la gente
No escuchará, dice, más la, ¿qué dice? Sólida y sana enseñanza. Eso es lo que estamos hablando. No escuchará, no quieren escuchar. Las personas no quieren escuchar la sana doctrina, la sana enseñanza. Y dice, seguirán sus propios deseos y buscarán, dice, maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Voy a hacer un pequeño paréntesis. No sé si entendieron lo que hablamos. Hay gente que va a buscar maestros, personas que les digan lo que ellos quieren. Ellos no quieren escuchar a Dios. Ellos se quieren escuchar a sí mismos. ¿Verdad? Eso es lo que nos está diciendo. Hace poco, unos domingos atrás, llegó una persona y como pastor me acerqué con el deseo de ayudarle espiritualmente. Bien, le di la bienvenida y me dijo, bueno, yo he venido aquí por esto, tengo un favor que me hagan y tengo un problema, quiero que me lo solucionen. Y yo le dije, muy bien, ¿no? Hablándole de las cosas del Señor. No estaba interesado en las cosas del Dios. No estaba interesado en la salvación. Venía con su agenda. Venía con ciertas necesidades y deseos. Pero no venía a escuchar a Dios. Y trajo a colación, mi hermano, lo que le sucedió al mismo Señor Jesucristo. En Juan capítulo 6, cuando Él estuvo enseñando acerca del pan de vida. Y dice que una multitud grande se le acercó. Y ustedes saben por qué se le acercó, ¿verdad? Porque en los capítulos anteriores Él había multiplicado los panes y los peces y había dado de comer a una multitud muy grande, 4,000, 5,000 personas. Y mucha gente lo seguía. Y Él comenzó ahora a hablarles. Ya me imagino cómo el Señor estaba calculando, ¿no? La gente pensaba que lo iban a tomar de tonto a Él. Pero el Señor conoce los corazones. El Señor conoce las intenciones. Él sabe por qué tú estás aquí, mi hermano. No tenemos que fingir. No se puede. Dice la palabra de Dios, en hebreo, que nada está oculto ante los ojos de nuestro Dios. Y yo me imagino ahí al Señor Jesús, mirándoles. A lo mejor sabía que estaban con bastante hambre. Y si ustedes recordarán, ese capítulo 6 es bien largo. Capítulo 6, no recuerdo, 58, 60, no recuerdo ahorita los versículos que tenía, pero bien largo. ¿No será que el Señor Jesús lo hizo bien largo como para sentir que ellos tengan más necesidad de hambre? Quizás estaban salivando ahí la gente. ¿Y sabe lo que el Señor le dice? Ustedes son bien bandidos, tremendos. Solo vienen por el pan. Pero ustedes no vienen a escucharme. Ustedes no vienen buscando de Dios. Ustedes no quieren escuchar a Dios. Y dice la palabra que todo el mundo lo dejó. Todo el mundo. Esa multitud salió corriendo. Solo los 12 quedaron ahí, ¿verdad? Pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sana, sólida enseñanza, la sana doctrina de la palabra de Dios. Seguirán sus propios deseos. Ellos no les interesa, no quieren escuchar a Dios. Y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren. Una versión dice, se mueren por escuchar, por oír. ¿No creen ustedes que este versículo describe bien, de una manera clara, la sociedad en que estamos viviendo? ¿Verdad? Yo creo que sí. Pero yo quisiera que hagamos este ejercicio. En este versículo
Hay dos personajes aquí y quiero que lo busquen. Uno de ellos es la gente, ¿verdad? La gente. ¿Y el otro personaje quién es? ¿Alguien lo dice? ¿Cuál es el otro personaje? Maestros. Buscarán maestros. La gente y maestros, ¿verdad? Entonces la pregunta que me hice a mí mismo fue la siguiente. ¿Por qué existen los falsos maestros? En otras palabras, ¿qué es lo que le da vida a los falsos maestros? ¿Por qué se han puesto tan populares los falsos maestros? ¿Por qué han crecido exponencialmente los falsos maestros? Porque tienen mucha clientela, ¿verdad? Porque tienen mucha clientela los falsos maestros. Si los hermanos estuvieran haciendo lo que el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, o el autor a los Hebreos, cuando él dice, no dejándose de congregar, como algunos tienen por costumbre, porque este es el centro principal que nuestro Dios le ha placido este lugar, enseñar, entrenar a su pueblo, a su iglesia. Porque existen los falsos maestros. Porque hay mucha clientela. Hay mucha gente que no quiere escuchar de Dios. No le interesa. Ellos están buscando, dice, hombres, falsos maestros que les hablen lo que ellos quieren, lo que ellas quieren escuchar. Por eso existe. Cuando llegué a este lugar, pensé lo siguiente, que tristemente, no todos, posiblemente hay alguna clientela de aquí, de los falsos maestros. Por eso es que el apóstol Juan nos está dando este examen. ¿A quién estás escuchando? ¿Qué maestros estás siguiendo? Es el deseo de mi corazón, mis hermanos, que nosotros no seamos parte de esa clientela de estos falsos maestros. Hay unos en la actualidad que afirman ser Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? De hombres, de mujeres que dicen, yo soy Dios. ¿Verdad? Y algunos aparentemente le creen porque quieren escuchar. Tienen comezón de oído. Hay muchos que afirman hablar directamente con Dios. Muy sutilmente dicen, así dice el Señor, así me dijo Dios. O a veces dicen, tengo una palabra de Dios, de parte de Dios para ti. Y algunos aparentemente porque eso es lo que ellos quieren escuchar, ¿verdad? Hay profetas viajeros que afirman hablar con autoridad a las naciones y a las iglesias y que pueden ellos controlar las pestes y los problemas que esas naciones puedan estar pasando. Y algunos aparentemente les creen. Hay quienes reclaman la autoridad de Dios aún para dirigir la vida de los hermanos, ¿verdad? Las decisiones que ellos tienen que hacer sobre su trabajo. Hay personas, estos falsos maestros, no, ese trabajo no te conviene el otro trabajo. Aún asuntos en relación al matrimonio. Esta mujer bueno, por supuesto, hay ciertas reglas espirituales que el Señor nos da, pero de ahí ir a nombres. O aún, ¿sabes qué, hermano? Ese lugar no te conviene vivir, tienes que vivir en este otro lugar.
Estás muy lejos de la iglesia, ¿verdad? Y algunos aparentemente les creen. Hay quienes reclaman la autoridad de Dios, mi hermano, para dirigir muchas cosas. Que reclaman aún el poder de Dios y el don de Dios para exorcizar, para sanar o para realizar señales y prodigios. Y hay algunos que aparentemente les creen. Alguien ahí mencionó lo siguiente. ¿Qué ha pasado con estos falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles que nos han venido diciendo todos estos años que tienen el don de sanidad? ¿Qué ha pasado con ellos ahora en esta pandemia que estamos viviendo? Porque la gente se está muriendo. No voy a mencionar los nombres de los falsos maestros porque no queremos darle publicidad a ellos, ¿verdad? No lo vamos a hacer. Pero ¿qué pasó con estos que profesaban y decían que tenían el don de sanidad? ¿Dónde están? ¿Por qué miles y millones de personas están muriendo de esta pandemia? ¿Qué sucedió con el don de sanidad? Pero ¿sabes qué? Ellos son como las tierras movedizas, como los pantanos, muy sutiles. Ellos nunca van a perder. Ellos van a decir, no, lo que pasa es que ahora en este tiempo la gente no tiene fe y para poderlo, antes hacíamos esos milagros y la gente se sanaba porque esa gente tenía fe. Ahora ya no tienen fe la gente por eso. Ellos nunca quieren perder. Y algunos aparentemente les van a creer el cuento. ¿Por qué? Porque están buscando a personas que les hablen cosas que ellos quieren, que se mueren por oír. ¿Se dan cuenta? Interesante es. Les pido paciencia, mis hermanos. Terminamos pronto. Lo que voy a decir, lo voy a decir de una manera con bastante temor. Yo estoy convencido que la iglesia de Dios, lo que más necesita la iglesia de Dios en estos días, no son más maestros, ni pastores, entre comillas estoy hablando, ni predicadores. Yo estoy más convencido que eso. La iglesia del Señor no necesita. Y voy a explicarlo. Quizás viene a tu mente lo siguiente, pero el Señor Jesucristo dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Es verdad? Pero ¿sabías tú, mi hermano, que son cientos y miles de pastores en depresión, cientos y miles de pastores en frustración, cientos y miles de pastores que están dejando las iglesias en estos momentos? ¿De pastores? Entonces, ¿cómo podemos conciliar estas dos cosas? Por eso les dije, quiero hablarlo de una manera muy, muy calmada, con mucho respeto. Pero yo estoy más que seguro que la iglesia de nuestros días no necesita más, entre comillas, de estos hombres. Lo que la iglesia de Dios necesita, escúcheme bien,
La iglesia de Dios en estos días necesita de creyentes que amen y que busquen glorificar a Dios con sus vidas. Lo que la iglesia de estos días necesita es de creyentes que traduzcan ese amor que tienen a su Dios en su compromiso y su amor por su iglesia local. Lo que esta iglesia de estos días necesita, mis hermanos, es de creyentes que amen el uno al otro, que busquen construir la unidad dentro del seno de la congregación. Lo que la iglesia de estos días necesita, mis hermanos, es de creyentes que den su vida, que mueran al lado de su pastor para llevar a cabo la misión de la iglesia local, que es la salvación de las almas. Lo que la iglesia de estos días necesita, mis hermanos, es de creyentes que resplandezcan, como dice el apóstol Pablo, como luminarias en medio de un mundo que vive en tinieblas y en oscuridad. Necesitamos la iglesia que continúe siendo esa sal y la tierra y la luz de la tierra. La iglesia de estos días necesita de creyentes, mis hermanos, que estén compartiendo las maravillas que Dios ha venido obrando en sus vidas. La iglesia de Dios, mi hermano, necesita un cambio de actitud. La iglesia de Dios necesita un despertar. La iglesia de Dios necesita una sacudida espiritual. La iglesia de Dios, en otras palabras, necesita un avivamiento del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué estamos haciendo, mi hermano, tú y yo? Estamos compartiendo el Evangelio a las personas que el Señor ha puesto a nuestro alcance con nuestras vidas, con nuestras palabras. Cuando comenzamos esta pandemia, fue algo muy interesante. Yo pensé que esta era la sacudida espiritual que Dios estaba dando a su iglesia. Recuerdo los primeros días, llamadas, pastor, ore por mí, pastor, este versículo, pastor, lo de acá, mire, pastor. A medida que las cosas iban caminando, ya todo se estaba estabilizando. Ahora ya tenemos la vacuna. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con la iglesia del Señor? ¿Dónde está el compromiso de los hermanos? ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir, mi hermano? No necesitamos más de estos maestros. Necesitamos de todos nosotros, de la iglesia, de mi hermano Ariel, de Liana, de Marta, de Margarita, de Jorge, de Natalie, de Magali, de Alex, Betty, Miguel, cada uno de nosotros, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. La iglesia necesita, mi hermano, un cambio de actitud. La iglesia necesita, mi hermano, un avivamiento de lo alto. La iglesia necesita dejar el amor por este mundo, por lo material, y volvernos a nuestro Dios. Me temo que al igual que en la política, esta sociedad, esta iglesia de estos días está produciendo una élite de hombres y de mujeres que lo único que buscan, escúcheme bien, es su propia vanidad, su propia conveniencia. Lo mismo que en la política. ¿Por qué los pueblos continúan siendo pobres? ¿Una respuesta por ahí? Por los políticos, por la corrupción, ¿verdad? Porque en lugar de venir y servir al pueblo, a la nación, se sirven a ellos mismos. Y lo mismo sucede con estos hombres. En lugar de servir ellos a la iglesia, vienen a la iglesia, entran a este lugar para servirse de la iglesia. Pero no solo esto, mis hermanos, y aquí vamos a terminar, sino también me quiero referir
a esta tremenda confusión que hoy vemos hoy en día. Como mencioné, la multiplicación de estos falsos maestros, lo único que ha traído es confusión, a tal punto que el evangelio de nuestro Dios se ha distorsionado tremendamente, a tal punto que ahora ya no se puede reconocer el evangelio, ya no se puede reconocer la verdadera y la sana doctrina. Y esto trajo a mi mente lo que mi Padre, que está en los cielos, decía: en río revuelto, ganancia de pescadores, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo. ¿Quién se está beneficiando de todo esto? De este crecimiento exponencial de estos hombres. ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué si por un lado tenemos tanta cantidad de hombres que hablan del Señor, por el otro lado tenemos una sociedad con tantos problemas espirituales, una iglesia tan apática como en ningún tiempo de la iglesia? ¿Te has puesto a pensar? Debería ser lo contrario, ¿verdad? Mientras más obreros, la iglesia debería estar más alimentada, más cimentada. Pero estamos viendo lo opuesto. Es el deseo de mi corazón, mis hermanos, que tú y yo recibamos la vacuna espiritual de parte de nuestro Dios, que podamos mantenernos alejados de estos hombres, de estos falsos maestros, de estas arenas movedizas, de estos pantanos que tienen una apariencia muy atractiva, pero que ya sabemos cuál es el fin de ellos. Que podamos entender que esa única vacuna que nos va a mantener lejos de ellos es estar aquí, en este lugar, la iglesia local, el lugar donde a nuestro Dios Padre le ha placido entrenar, enseñar con su palabra a su pueblo. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.